Corrillos Televisión presenta Hora Pico. El análisis de los problemas de ciudad junto a los líderes sociales. Hora Pico. Conduce Luis Alfredo Bonza. Dirige Juvenal Bolívar. Amigas y amigos de Corrillos Televisión, ¿qué tal? A esta hora iniciamos el programa de opinión Hora Pico, con la dirección general de Juvenal Bolívar, nuestro asesor, Diego Silva, un invitado muy especial, el doctor Gerardo Alfonso Cadena Nieves, pamaseña beleño, paisano del gobernador de Santander. Hombre cuya hoja de vida, en muchos años de desempeñar su profesión de abogado, ni siquiera un llamado de atención por su honorabilidad, probidad, gestión, trabajo y cumplimiento. Muchas veces, y lo tiene uno que decir, yo quiero decir que no tengo compromisos con nadie, que quede claro, no tengo compromisos con ninguna administración. Entonces, ni aquí se dice tome para hablar mal, o aquí se dice tome para hablar bien. ¿Por qué no lo he hecho? La publicidad que ha de llegar, la recibimos, porque eso es parte del sustento de nosotros. Ya nosotros estamos de salida. Son más de 34 años en el oficio periodístico, pero lo que se llama periodista o que lo convirtieron en oficio, totalmente tengo que decirlo, es una mercadería el periodismo, es un bazar, es una rifa. Usted ganó, mejor postor es el que gana. Y entonces he invitado hoy al doctor Gerardo Alfonso Cadena Nieves, porque él fue concejal de Girón, trabajó en empresas públicas de Bucaramanga, en diferentes oficinas, fue alcalde de Girón y fue alcalde de Yopal Casanare, llano, colombiano, la mitad de la patria, lo llaman. Y podría uno mirar de él su hoja de vida ante cualquier estrado, impecable. Y como todo, le cargan envidia, como me cargan bronca a mí, porque yo digo las cosas de frente y lo que sale de mi boca lo sostengo. Yo no soy el labrador de tierras de vieja era, que tocaba con mocho, no. Porque aquí esto, desafortunadamente, la deslealtad que existe en el periodismo es innombrable. Y mire, las cadenas, ahí están cambiando la gente, los que eran eternos, pupitrados ahí, ajustados, amarrados, ya se tuvieron que ir. Paso a saludar al doctor Gerardo Alfonso Cadena Nieves,
porque lo he citado porque él es constitucionalista, un abogado de altas condiciones morales y materiales, probidad ante todo. Doctor Gerardo, tenga usted un buen recibo en esta mesa de trabajo. Gracias, Alfredito, por esta invitación. Un saludo muy especial para todos los televidentes, para las personas que nos escuchan en el día de hoy, y gustoso de estar acompañando. Bueno, usted hizo mucha política, tiempos diferentes. Yo desde los 20 años estoy haciendo política. Tengo 53 años de hacer política. De pronto el concepto de uno no se tiene en cuenta. Pero qué diferencia, doctor Gerardo, de la política de cuando usted fue alcalde de Girón, fue alcalde de Yopal, a la política de hoy, que los corruptos, óigase bien, siguen llegando a las altas posiciones del poder. Y va uno a mirar y están llamados a juicio, llamados a indagatoria, llamados por los diferentes estrados judiciales, y son los que ocupan los altos cargos. Por eso, el vencimiento de términos opera. Y pienso yo que el vencimiento de términos jurídicos en los procesos es un juez falso. No estoy hablando de los jueces, sino aparece con la figura de ser juez, de encubridor. Y pienso, con el debido respeto, el vencimiento de términos es la espina que atraviesa la justicia colombiana. Y cuando se vencen los términos, tiene que haber responsables. Y esos responsables cometen un delito que se llama prevaricato por omitir la ley. Eso sí se puede sanar. Lo de el vencimiento de términos. Doctor, le quiero saludar. Empecemos como lo hemos hecho y hablemos de la política antigua, hablemos de las cosas que hemos iniciado en este programa. Tiene la palabra. Sí, Alfredito. Infortunadamente para el país hay circunstancias especiales de la política que no dejan que se avance, y por eso se hace importante e indispensable una reforma política que cambie muchos vicios de la misma política, porque no podemos seguir, como usted decía, dejando que el vencimiento de términos ampare a quienes han cometido algún tipo de delito, sobre todo ante la administración pública. Bueno, doctor, la diferencia de aquellos tiempos, usted fue un hombre que le ayudó mucho a José Luis Mendoza Cárdenas con su querida esposa. Yo hice política con usted en Vélez. Íbamos a Caseronón, que hay allá detrás de la alcaldía. Se marcan las diferencias, doctor Gerardo Cadena Nieves, en referencia a la pulcritud de quienes manejaban los municipios y los diferentes cargos a hoy, cuando ellos se nombraban los alcaldes. Pero cuando llegó ya que hay que elegirlos, la gente elige lo peor. ¿Qué opina? Infortunadamente, la elección de alcaldes no ha sido muy beneficiosa para los municipios. Deben acabarlo. Porque la mayoría de
funcionarios elegidos popularmente llegan a los cargos y se vuelven una especie de reyesuelos, ya no atienden a nadie, ya no les interesa el pueblo y solamente se dedican a hacer lo que a ellos les conviene sin ningún control, porque infortunadamente la revocatoria de los alcaldes no ha sido próspera a nivel nacional. Si ha habido 5 revocatorias es mucho, y a diferencia de cuando yo fui alcalde, tenía uno que trabajar muy bien con la sociedad del respectivo municipio, con el personero, con el párroco, con todo el mundo tenía uno que trabajar bien, con los mismos concejales. Yo tuve la fortuna de trabajar con una coalición de todos los concejales. Todos los concejales me apoyaron y aún por eso algunos medios criticaban de que por qué todos los concejales apoyaban al alcalde. Eso significa que para que el funcionario trabaje bien debe tener el respaldo de todo el consejo, que es la junta directiva. Y a mí me fue muy bien tanto en Girón como en Yopal, porque trabajé de la mano con los concejales y se hicieron obras muy importantes. Por ejemplo, en Girón, el puente sobre el río de Oro, el puente Lenguerque y el colegio Juan Cristóbal Martínez del barrio Santa Cruz, que son 2 obras muy importantes. En un poco tiempo que estuve 13 meses como alcalde, y eso me dio la oportunidad de que el pueblo me conociera, y tengo la fortuna de que voy a Girón y todo el mundo me trata muy bien, porque nunca traté mal a nadie, y usted más que nadie que anduvo conmigo cuando hicimos la campaña de la asamblea sabe de cómo trato yo a las personas, de cómo trato yo a los que me sirven y de cómo trato yo a mis subalternos. Bueno, doctor, esto es una ruleta, la política. Uno ya no sabe a qué atenerse. Pero yo pienso que personas como el innombrable, el exalcalde que sacaron anterior al doctor Portilla, teniendo una hoja de vida que no es la mejor, que tiene de dónde quitar margarita por margarita de las hojitas. Y creo que el innombrable ahora aprovechó esta coyuntura después de que traicionó a los que le votaron a él en la segunda elección, a nombrar a Portilla, y después se quería lanzar al Senado de la República cuando él había ofrecido el potencial de votos que no les va a poner, porque es el alcalde más mentiroso que yo haya visto que haya pasado por la alcaldía de Bucaramanga. Que han habido alcaldes buenos. Y ahora apareció en la campaña de Abelardo de la Espriella. Y me dejó una sensación rara cuando el señor Abelardo de la Espriella presenta una hoja de vida al innombrable. JB, el mejor alcalde de Bucaramanga, le dijo el señor Abelardo de la Espriella. Obras, no es cierto. Se acabaron los mercados para los viejitos, claro. Yo afortunadamente todavía no me ha dado por pedir mercados. Me han ayudado la gente. Por la situación tan difícil, no me da miedo. Pero prefiero pedir a tener que robar. Y entonces la hoja de vida es que fue el mejor alcalde de Bucaramanga. Que fue el que más obras hizo, más cosas, todo. La movilidad le quedó grande. Todo
le quedó grande, incluso cuando le notificaron que no podía ser alcalde, trató de meterse nuevamente a que fuese alcalde el innombrable. Y resulta que dijeron, usted ya fue alcalde. No, pero es que esto es una... No, ya fue alcalde, a un lado. Y este tipo, el innombrable, está al lado de Abelardo de la Espriella. Él no lo conoce, Abelardo de la Espriella no conoce a Jaime Beltrán. Y esa llegada allá es grave para ese candidato. ¿Por qué? Es grave porque es un costal de mentiras, traidor a las causas, mentiroso. Y el alcalde actual lo quiso cambiar por otro candidato de él, y resulta que ya había firmado las actas y había firmado todo, y el que iba era el doctor Portilla, y de ahí que fue elegido. Yo no voté por él. ¿Para qué voy a decir? Porque en la primera le voté al innombrable y nunca me atendió en los 2 años que yo estuve visitándolo para hacer las cosas de la mejor manera. Pienso que esto es ojo avisor. ¿Qué expresión tiene, doctor Gerardo Alfonso Cadena Nieves, sobre este tema de la gente que sigue llegando? Y lo más difícil es que él fue denunciado por unas vedurías. Hay procesos contra él. Hay procesos contra su querida esposa. Y les falta por llamar a unos que estuvieron sociedad ahí para la cosa. Todo el mundo sabe el escándalo del alumbrado público. Parece también que estando el señor, y eso es un proceso penal que se abre, nómina paralela, en no sé cuántos millones, en más de 100.000 millones de pesos. Eso es lo que se dice. Doctor, ¿qué piensa usted al respecto? Respecto de la administración de Bucaramanga, la verdad es que ha habido mucho cuestionamiento, tanto así que hubo la elección nuevamente por doble militancia, y yo considero que la Fiscalía y la Contraloría tienen una responsabilidad enorme para determinar qué ha pasado verdaderamente, ya sea que haya responsables o que haya que absolverlos, pero no se puede mantener a la ciudad en stand-by jurídicamente hablando. Y la verdad, uno mira a cada movimiento y ratas de 2 patas es lo que hay. Unos ya fueron sentenciados, otros llamados a juicio, otros preparados para la indagatoria, la previa, todo lo que hacen en el Poder Judicial. Y sin embargo, siguen figurando en las listas. Yo creo que el día que la justicia colombiana, al juez que le corresponda, al fiscal que le corresponda, determinar dentro de los términos jurídicos y procesar a una persona, y si es culpable, mandarlo a la cárcel, ese día va a cambiar la elección de la gente, porque somos nosotros mismos los responsables de elegir a quien no corresponde, porque infortunadamente en Colombia los malos se volvieron buenos y los buenos están presos. Vamos a unos mensajes con mi querido Diego Silva y ya regresamos a esta mesa de trabajo con el doctor Gerardo Alfonso Cadena Nieves, hoy nuestro invitado especial.
Corrillos Televisión está presentando Hora Pico. Sergio Nardo a la cámara, él siempre piensa en Santander, con el partido de la U, el 101 es el camino. Sergio Nardo a la cámara, él siempre piensa en Santander, con el partido de la U, el 101 es el camino. Para la cámara marque partido de la U 101. Nuestro corazón impulsa la energía que por décadas ha movido a Colombia, pero también impulsa a un país que brilla con el anhelo del mañana, con la fuerza del sol, el aliento del viento y la promesa de una transición hacia un futuro más limpio. Impulsa la innovación sin límites con mentes brillantes que solucionan los desafíos energéticos. Impulsa la vida, cuidando cada especie, cada gota de agua y operando en armonía con la naturaleza. Impulsa los sueños de miles de jóvenes que reciben una beca para forjarse un mejor futuro. Impulsa la esperanza de las familias que han dejado de cocinar a leña. Por fin tenemos gas. ¡Alegría, abuelita! Impulsa la unión con caminos que acercan a nuestra gente. Es el corazón de Colombia, es nuestro latido, que nos impulsa, que nos llena de orgullo, que lidera con pasión la transición energética, forjando el país que amamos. Grupo Ecopetrol, el corazón que impulsa a Colombia. Trabajo que deje huella en el país y en nuestra gente. Gran amigo de sus amigos, muy serio y siempre de frente. Por Jaime Durán yo marco el 13, Partido Liberal y el 13. Al Senado la L y el 13, Partido Liberal y el 13. ¿Sabías que están abiertas las inscripciones para que estudies en la institución de educación superior número 1 en desarrollo tecnológico e innovación en Colombia? Estamos preparados para que tengas la mejor experiencia de tu vida. Queremos acompañar tu proceso de formación para que te conviertas en un líder de la transformación social y del cambio tecnológico del país y del mundo. Encuentra la carrera de tus sueños en las facultades de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales y de Ciencias Naturales e Ingenierías. Inscríbete ya en las unidades tecnológicas de Santander. Encuentra toda la información en www.uts.edu.co. En las UTS lo hacemos posible. Hay una fuerza emergente en las regiones que le ponen corazón. Generación 4.0 con una nueva visión y llevan las juventudes por un camino mejor. Laboriosos e industriales, emprendedores que con esfuerzo y tesón de Yopal a Tauramena llevan sueños por montón, con transición energética, cero contaminación. Quiero elevar mi plegaria agradeciendo a mi Dios y también al gran progreso que ha traído Ecopetrol. Al camino polvoriento de pavimento se cubrió, se acercaron las distancias y a los hermanos unió. El campesino feliz su comida transportó, la cocina de mi abuela donde siempre cocinó y que la estaba enfermando el gas lo solucionó. Sus pulmones están sanos, la olla no se tiznó, sigue cocinando rico, su sazón nunca
Corrillos Televisión está presentando Hora Pico. Bueno, regresamos a esta mesa de trabajo de Hora Pico. Y sigue uno mirando las diferentes personas que aspiran llegar a ser elegidos por el voto popular. Pero antes de, cuando van a inscribirse, bajo la gravedad del juramento, se entiende que bajo la gravedad del juramento niegan las inhabilidades que tienen, niegan las incompatibilidades que tienen, y de ahí que son elegidos y después los bajan de los cargos. Y entonces ya llaman a otro, cuando ya ha cometido los errores, para que otro vaya a subsanar lo que dejó mal hecho. ¿Es así o no es así, apreciado doctor? El problema es grave porque es muchos los prejuicios que se le causan a la administración respectiva en materia económica y en materia de trauma administrativo. Por ejemplo, Bucaramanga, un alcalde por 2 años, ahora el otro alcalde por 2 años, eso impide el normal desarrollo de la administración. En lo que tiene el plan de desarrollo. Con el plan de desarrollo y con lo que tiene que ver con tramitar obras, tramitar recursos, que es lo que, por ejemplo, Bucaramanga está carente de recursos a nivel departamental y a nivel nacional. Bueno, y sin embargo se sigue pidiendo más de 500.000 millones sobre el presupuesto. Había pedido 400 el innombrable, y ahora el doctor Portilla, no sé, el consejo que hay le negó los 400.000 millones al innombrable, y ahora él pide 500.000 de adición. ¿Esto tiene cabeza o cola o qué, doctor? El endeudamiento de los entes territoriales se produce en razón a cuando no se tramita externamente en este evento ante la gobernación, que era donde se podían tramitar recursos, no entiendo por qué no lo hacen, y a nivel nacional ante la presidencia de la República también se deben tramitar recursos que entiendo que para Bucaramanga han sido muy poco lo que han logrado conseguir. Pues que claro, porque es que el innombrable, hay que decirlo, estuvo con Petro, está con Petro. De ahí el contrato de los 8 millones mensuales a la primera dama en ese entonces, se desempeñaba en Bogotá en una cuestión de vigilancia, un ente de vigilancia de la capital del gobierno nacional, y ejercía aquí como primera dama. Yo ya pasé un derecho de petición solicitando que los pasajes cuando iba a Bogotá a trabajar, ¿quién los sufragaba? Tengo entendido, pero lo voy a confirmar por escrito. Dicen que el municipio de Bucaramanga y no puede pagar gastos porque eso es honorario. O sea, la esposa del alcalde tiene que ser los gastos, tiene que dar los ejes del alcalde a ella, pero ella no puede tener pasajes a nombre para ir a desempeñar un cargo a Bogotá. O a no ser, yo tengo adelantados esos documentos para probar si fue a Bogotá, sí, porque de todas maneras allá se descubrió el pastel. ¿Eso se puede hacer? Pues en el caso de cualquier primera dama puede desempeñar un cargo en cualquier parte del país porque ella no es funcionaria del respectivo municipio, entonces lo puede hacer. Lo que no puede hacer es viaticar por cuenta del municipio para ir a cumplir funciones del cargo que pueda tener. Bueno, pero ¿cómo? Ahí hay una dualidad. Usted es abogado
yo leo. Hay una dualidad porque como primera dama se le llama o gestora social, tiene que estar pendiente de los problemas que se presentan sociales en la ciudad. Y estando en Bogotá, ¿cómo? ¿Viene y le cuentan? A ver, todos entendemos que las órdenes de prestación de servicio, ya sea a nivel municipal, departamental o nacional, no exige tiempo completo. Entonces, perfectamente puede distribuir el tiempo en Bogotá y en el cumplimiento de la gestión social acá en Bucaramanga. Pero es que ella, en razón a eso, entregó el contrato que venía de años atrás. Por eso le digo, yo, tipo que trabajó con el gobierno nacional, ¿cómo llega ahora a aparecer en la campaña de Abelardo de la Espriella? Uno no entiende. Y Abelardo de la Espriella es enemigo acérrimo del gobierno nacional. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A la ñonga? ¿A qué jugamos? ¿Póker de ases? ¿A qué jugamos, doctor? ¿La doble moral funciona? ¿O qué está pasando? Porque esto se viene ocurriendo. Mientras la justicia no se aplique, mire, yo hablaba ahora que bajo la gravedad del juramento se inscribe uno y dice uno que uno no tiene llamamiento a las indagatorias, niega todo lo que tenga con la justicia. Eso es un delito, que es falsedad oral o falsedad ideológica. No sé cómo le digan ustedes los abogados. Sí, ahí presuntamente existiría el falso testimonio. O el falso testimonio, exactamente. Por declarar que, pues, presumirse la declaración de que no tiene ninguna inhabilidad ni incompatibilidad. Ahí nace el mal en la registraduría, porque no averiguan, porque allá tienen es burocracia en la procuraduría, en la registraduría, y la procuraduría también se queda corta porque joden es al que ha hecho las cosas bien. Entonces yo pregunto, si hay un falso testimonio, tanto el que se inscribió a determinada posición, senador, a lo que sea, como el que le toma el juramento, se implican en un falso testimonio. ¿Por qué? Porque le toma un juramento a una persona que no conoce, que no sabe quién es, de dónde viene, para dónde va y en dónde se puede encontrar. Entonces, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, apreciado abogado Gerardo Cadena Nieves, que mientras falle la registraduría, ahí comienza a fallar cuando aceptan a quienes tienen compromisos por cumplir con la ley de Colombia. Pero miremos el caso reciente de que el registrador dijo que había encontrado muchas firmas falsas para la inscripción de candidatos y sin embargo terminó inscribiéndolos casi a todos. Creo que uno o dos no fue inscrito. Pero si alguien tenía al menos una firma, 2 firmas, falsedad, 10 documento, firmas, las firmas que tenga era para que se le hiciera efectiva alguna sanción y sin embargo vemos que habló de millones de firmas falsificadas y no ha pasado nada. Por eso, sea el que sea, y entonces hay la ley del silencio, opera, y se inicia en la registraduría, inmediatamente pues se eligen los corruptos, siguen mandando, después llega el llamamiento a juicio, o los términos se vencen. Entonces ahí es la llaga donde se puede poner el dedo sin llamar a Santo Tomás. Ahí, esa es la lácara. Esa es la parte infectuosa. Esa es la parte para hacer maldades, para que el gobierno, sea el que sea, llega con prontuarios, les toman el juramento los candidatos
y resulta que tiene problemas con la justicia. Por eso yo hablo de, como usted menciona, de las incompatibilidades. Cuando uno está llamado a indagatoria, hay una incompatibilidad. Ya es. Cuando está uno, el detenido en la preparatoria, ya tiene una incompatibilidad en la preparatoria para una audiencia. La formulación de cargos. Sin embargo, se escriben teniendo esas incompatibilidades. ¿Quién responde por el falso testimonio, doctor? Hay un aspecto gravísimo y es que hay un vacío en la norma que permite que se den todos esas inconsistencias jurídicas, porque en mi concepto la norma debiera prohibir inscripciones a quienes tengan procesos judiciales en curso. Sin embargo, actualmente como estamos, así lo condenen, si está en apelación, no pasa nada. Porque los términos se vencen. Por los términos, y que hay que esperar que falle que la esperar primera que falle, instancia, fallan dentro de 30 años. La segunda instancia y que vaya en casación. Entonces la gente se agarra de ahí para que no lo detengan y para poder hacer todo lo que quiere, hacer política a nivel nacional y no pasa nada. Pero tiene que haber una punta. Un principio y una punta. Para mí la reforma política es indispensable. En mi concepto, en Colombia, para que logremos enderezar un poco el funcionamiento del Estado, se necesita la constituyente, gústenos o no nos guste, pero la constituyente es indispensable para evitar todo lo que se hace a nivel de cortes, a nivel de fiscalía, a nivel de procuraduría, a nivel de Congreso, que todo es yo te doy, tú me das, y no pasa nada. Todos se ayudan mutuamente en detrimento del pueblo, que es el que paga todas las consecuencias. Infortunadamente, yo quiero, soy sincero, a la justicia. No invado esos terrenos. Yo quiero a las fuerzas militares, a la policía, que infortunadamente están manos abajo. Pero si se cometen errores, pues hay que decirlo, hay que manifestarlo, hay que corregir, y esto es un mal de 60 años, 70 años, 200. De 200 años, doctor, dice usted. Y usted que es abogado y está todos los días leyendo, porque cada rato les cambian los artículos, los decretos y todo. Entonces, mire que la Corte Suprema fue la que echó para atrás la emergencia económica, esa y no podía. No podía la Corte Suprema. No podía, no tiene facultades. ¿Y entonces quién le puede quitar esas facultades? El Consejo de Estado. Ah, pero fue el Consejo de Estado el que hizo, ¿no? La Corte Constitucional. Ahora tiene que hacerlo el Consejo de Estado si lo decide. O sea que la salida de la Corte Suprema no funciona. Porque Corte Constitucional. Corte Constitucional no puede. No puede, dicho por dos magistrados que salvaron voto. Ah, bueno, entonces, si no pueden, entonces es ya la otra, el mayor en la justicia. El competente. El competente, se llaman ustedes los abogados. Esa competencia entonces es directa ¿de quién? Del Consejo de Estado. Consejo de Estado, el máximo rector de la justicia colombiana. En la parte administrativa es el Consejo de Estado es el que decreta las nulidades y la suspensión de las normas. Yo conocí mucho candidato que se pasó de los topes y antes de un año era destituido. Los topes no se tienen en cuenta. Ahí falla la justicia. Ah, pero que hay que armarle a los periodistas, que al menos trabajamos rectamente, armarle algo para llevarlo ante la justicia. Eso es un oficio de la gente
proterva, de la gente que siempre están bajo una sombra maquiavela. Entonces, este país, mientras no haya reforma a la justicia, pero iniciando por la registraduría, que empiecen por los juramentos y que averigüen primero quiénes son los que van a escribir. Requisitos. ¿Cómo? Requisitos. Requisitos, es que son. Entonces mire que la misma justicia está pecando. Y los señores siguen jugándola, siguen haciendo campaña. Ahora hay que acabar con eso del transfugismo. Aquí la gente, he visto pasar políticos por todos los partidos, donde les dan la bala y se meten. Entonces, Partido del Millo, bueno, sí, afirme aquí, el Partido del Millo, se van por el Partido del Millo, cuando han estado con los conservadores, cuando han estado con los liberales, cuando han estado con Cambio Radical, cuando han estado en todas partes. Entonces yo creo que los cambios generacionales son buenos. Veo mucho joven para estas próximas campañas, demasiado joven, ojalá les vaya bien. El modo de cambiar las costumbres que hay dentro del Congreso Nacional, ¿o existe otra cosa, doctor? El problema gravísimo de la política es que la mayoría de los que la manejan no quieren el cambio porque lo tienen como un negocio. Eso no es, es una herencia. No es un secreto y duran 30, 40 años en el mismo cargo y no pasa nada. Entonces, la reforma política se hace indispensable, pero esta no pasará sino a través de una constituyente. De resto no creo que pase. O sea, el pueblo es el que tiene que promoverla y tenemos que estar preparados para un verdadero cambio, gústele a quien le guste. No, y la verdad es que uno es libre de escoger a por quién va a votar. Eso hay que acabar con esa política de la mercadería, de la lechona, de la carne a la llanera, de las canastas de águila, de todo eso que entregan para conseguir los votos. Una persona que por primera vez se lanza, que no conoce a nadie y sale, difícil, ¿por qué salió? Es de imaginarse que de pronto pasaron por un taller, presuntamente y hubo engrase, se engrasaron al pasar por el taller. Eso es lo que uno se imagina, pero mientras la justicia falle, ¿no ve? Caso de nuestro director, caso con RH, tocó ir allá al casino, la policía, con su esposa, la gerente, a una detención arbitraria, porque ahí salió culpable HG, que en paz descanse también. Entonces, si la justicia, él, nuestro director, con la ley en la mano y haciendo las cosas de la mejor manera, defendió a Corrillos, porque es su propietario, defendió a sus gentes, el personal, porque son sus empleados, defendió el letrero, y le metieron desacato para después condenar al sindicato al que él demandó. Eso fue lo de Vitalogy. Entonces, pregunto yo, ¿en qué estamos parados, doctor? ¿Sobre qué? ¿Sobre una tierra falsa? ¿Sobre un lago en una canoa rota? ¿O sobre qué pensar para cambiar el modo de funcionamiento del país? El problema grave que tenemos en Colombia es la manipulación de la justicia y infortunadamente con la tutela que tenía un fin social se convirtió en el abrebocas para ponerle coto a todos los procesos que de una u otra manera perjudican a algún individuo y estos acuden a la tutela y la tutela termina tumbando una sentencia de un juez o de un magistrado o de la fiscalía, que eso a mí me parece absurdo, porque la tutela está para cuando no hay otras instancias, pero en este evento,
cómo una tutela tumba una sentencia de la Corte Suprema. No entiendo. Bueno, entonces queda, ya me ha advertido aquí don Diego que ya terminamos esto. Les dejo lo del falso testimonio, de los problemas de la Procuraduría que tampoco asiste, de la Registraduría que tampoco la controlan, de el innombrable. Eso es de grupo en grupo, no haya para dónde ser. Y Huelo, que está buscando la vicepresidencia del país. ¡Horroroso! Sería un vicepresidente de esas calidades. De todas maneras, para llegar al lado de Abelardo del Espriella no tuvo que ser un abrazo. Lo demás se lo imaginarán ustedes. Bueno, ahí les dejo esto. Y lástima, para terminar, que hubieran acabado el control previo. Porque acabando el control previo, menos delitos se cometían, menos chachullos se hacían, menos torcidas se realizaban. Pero bueno, son pajitas de la panela por molienda. Hemos llegado al final del programa de opinión Hora Pico. Doctor Gerardo Alfonso Cadena Nieves, gracias por haber estado en esta mesa de opinión Hora Pico en Corrillos Televisión. Muchas gracias. Gracias, Alfredito, a usted por esta invitación. Bueno, entonces con la dirección general de Juvenal Bolívar, con nuestra asistencia permanente de Diego Silva, estuvo con ustedes Alfredo Bonza, con licencia del Ministerio de Comunicaciones de Colombia, que ya no vale nada porque hoy es un oficio. Gracias, Señor, por haber pasado el mes de enero, por recibir el mes de febrero y que nos bendiga a esta empresa y a todos quienes trabajamos acá, porque lo que hacemos es muchas veces destapar ollas podridas. Que tengan buen descanso. Corrillos Televisión presentó Hora Pico. El análisis de los problemas de ciudad junto a los líderes sociales. Hora Pico. Conduce Luis Alfredo Bonza. Dirige Juvenal Bolívar.